La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el honor, el privilegio que Dios en su grande misericordia nos da de poder llegar hasta usted por este medio. Queremos darle la más cordial bienvenida y queremos que seas muy edificado a través de la palabra de Dios. Sabemos que Dios es bueno y que Él es un Padre educador que siempre está bien dispuesto para bendecir a los suyos. Así que quiero saludar a quienes nos ven a través de Telebendición allá en Bonao, en República Dominicana, y quienes nos escuchan a través de Radio Bonao Bendición. Tenga usted la más cordial bienvenida, ustedes que nos escuchan en vivo, y también aquellos que nos escucharán a través de Radio Sion allá en Murcia, en España. Sean muy bendecidos. Vamos todos hoy a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en el nombre del Señor. Amén. La porción de las Escrituras se encuentra en Efesios capítulo 1, en el versículo 3. Vamos a leer en la Reina Valera 1960. Dice así el libro santo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy bien, espero que Dios nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Hermanos, ha parecido bien al Señor que comience una serie de temas extraídos de esta carta, de la carta de Efesios, escrita para las iglesias en Éfeso. De manera que voy a decir algunas cosas primero acerca de esta carta y después vamos a ir puntualmente al mensaje que vamos a compartir hoy. Pero quiero que sepa desde ya que vamos a santificar el nombre del Señor porque vamos a estar siguiendo esta instrucción. Vamos a obedecer y vamos a ir viendo algunos temas conforme el Espíritu Santo nos vaya señalando. Quiero decirles que el tema principal de esta carta de Efesios tiene que ver con la bendición en Cristo. Por eso he escogido este pasaje para introducir esta serie de temas. Entonces, el tema principal de la carta de los Efesios tiene que ver con la bendición en Cristo. La fecha en que se escribió, más o menos se entiende que fue entre el 60 y el 62 después de Cristo, 6 décadas después de Cristo. El autor, ustedes saben que fue el apóstol Pablo. Y hay un detalle muy importante que quiero decirles y es desde qué lugar se escribió esta carta. Mis hermanos, el apóstol Pablo, él estaba en una prisión en Roma. Piense en esto por un momento y déjese por favor esto que le va a ayudar en la medida que vamos avanzando con estos mensajes. Desde la prisión, la carta a los Efesios fue escrita desde la prisión en Roma. Mis hermanos, como dije, voy a mencionar algunos detalles de esta carta. Una de las iglesias primitivas más prominente era la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, el apóstol Pablo la fundó y pasó allí 3 años enseñando a sus miembros. Ahora, unos 6 o 7 años después, él está prisionero en Roma
esperando un juicio ante el César. Pero mientras él esperaba, escribe esta carta. A diferencia, amados, de otras cartas suyas, no está escrita para hablar de alguna herejía o de un problema específico en una iglesia. De manera que vemos que Efesios es una carta de ánimo. No hay herejías que tenga la intención el apóstol de tratar. En ella Pablo describe la naturaleza de la iglesia. Él hace saber que la iglesia no es una organización, sino un organismo vivo, porque es el cuerpo de Cristo. Después anima a los lectores a funcionar como el cuerpo vivo de Cristo en la tierra. Hay una gran diferencia entre lo que es una organización y lo que es un organismo vivo. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, por cuanto es el cuerpo de Cristo. Dicho esto, voy a pedirles por favor que vayamos al texto donde está el mensaje que vamos a compartir en esta hora. En el capítulo 1 y en los versículos 13 y 14. Voy a leerlos en la Reina Valera 60 y después voy a leer estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, proyecten Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así la Escritura, escuchen por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por favor, proyéctelo en la Nueva Traducción Viviente. Me es necesario leerlo. Dice así: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. El mensaje que quiero compartir hoy se los voy a colocar en pantalla. Sellados con el Espíritu Santo. Para los que escriben, sellados con el Espíritu Santo. Dejen por favor en pantalla, en la Reina Valera 60, los pasajes que nos van a ocupar hoy, el 13 y el 14, por favor. Y voy a decir lo primero, amados. Ustedes ven que dice, en él también vosotros. Ya no está incluido él, sino vosotros, es decir, ustedes. Pablo pasa de los creyentes que habían nacido judíos a los creyentes que habían nacido gentiles. Se está refiriendo a los gentiles, a las iglesias en Éfeso. Indica esto pasando de nosotros al vosotros, es decir, los que han sido salvados del paganismo tienen una parte en el ministerio de la voluntad de Dios junto a los judíos convertidos. Sigan conmigo. Y así entonces el apóstol sigue aquí los pasos por los que los efesios y otros gentiles habían sido llevados a la unión con Cristo. Y él dice en el texto, siguiendo un orden,
Él dice, número uno, oyeron el Evangelio. Diga conmigo, oyeron el Evangelio. No, no lo dijeron. Diga, oyeron el Evangelio. Muy bien, porque dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. O sea, número uno, en ese orden, oyeron el Evangelio. Número dos, creyeron en Cristo, porque dice, y habiendo creído en Él. Y número tres, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí tenemos el orden. Oyeron el Evangelio, creyeron en Cristo y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, primero, oyeron la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación. ¿Qué significa esto? Básicamente, esto se refiere a las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en el Señor Jesús. Pero en un sentido más amplio, incluye todas las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Habiendo oído este mensaje, hicieron una entrega de sí mismos a Cristo mediante un acto decisivo de fe. Esto es verdad. El Señor Jesús es el verdadero objeto de la fe. ¿Qué yo dije? El Señor Jesús es el verdadero objeto de la fe. La salvación se encuentra solo en Él. Muy bien. Ahora, tan pronto como ellos hubieron creído, dice que fueron sellados. Ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí es necesario que estudiemos esta palabra, sellados. ¿Qué significa ser sellado por el Espíritu Santo? Mis hermanos, yo me di a la tarea de inquirir, de buscar, porque si mi mensaje es sellados con el Espíritu Santo, entonces yo necesito revisar la palabra sello, sellados. Y en uno de los diccionarios, sellado es estampar, es una estampa, un sello, en este sentido con anillo o marca privada, por seguridad o preservación. Esta palabra, de acuerdo a este diccionario, significa varias cosas. Escuchen: atestiguar, entregar, sellar, sellado, sello, señalar. Esta palabra se utiliza para indicar seguridad y permanencia. Esa es la idea de esta palabra. Se utiliza para indicar seguridad y permanencia. Ese diccionario dice cosas muy valiosas, pero yo necesito un poco más de información. Y voy a seguir con ustedes estudiando esta palabra, sellados. Tenemos otro diccionario y aquí van a ver ustedes algunos ejemplos bíblicos de cómo se usa esa palabra en el original. Entonces, esta palabra denota un sello o timbre. Sello o timbre. Es decir, está hablando del sello del Dios vivo. Si fuimos sellados con el Espíritu Santo, estamos hablando de que tenemos un sello de seguridad y de pertenencia. Es decir, tenemos el sello del Dios vivo. Vean esta palabra en Apocalipsis 7:2. Apocalipsis 7:2. Rapidito, si quieren en pantalla nada más. Miren, dice ahí: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y vea lo que dice, y tenía el sello del Dios vivo. Es interesante porque Dios a todos los suyos, Él los sella. Él los sella. Vean, por eso es importante estudiar. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo.
Y ahí sigue diciendo más, pero es solo para que nosotros veamos cómo se usa esta palabra. Entonces, sello o timbre, es decir, el sello del Dios vivo. Dice el diccionario, emblema de propiedad y seguridad. O sea, ese sello es un emblema de propiedad y seguridad, combinado aquí con la idea de destino. Sigan conmigo, por favor. Y aquí voy a leer Ezequiel 9:4 para que ustedes vean. Ezequiel 9:4. Otra vez, antes de leer, denota la palabra sellados en el original, denota sello o timbre, es decir, el sello del Dios vivo, emblema de propiedad y seguridad, combinado aquí con la idea de destino. Y entonces aquí vamos a leer el pasaje, Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. O sea, ponles una marca, una señal, un sello, escúcheme, porque entonces iba a venir un juicio, pero aquellos que tuvieran la señal iban a ser preservados. El que tiene oídos para oír, que oiga, porque estamos hablando de sellados con el Espíritu Santo. Y estamos viendo que este sello es un emblema de propiedad y seguridad. Yo tengo mucho para decir en esta hora, pero voy a ir conforme el Señor lo ha indicado. Entonces, combinado aquí con la idea de destino, es decir, estas personas van a ser preservadas, van a ser guardadas. ¿Por qué? Porque tienen la señal, una señal en la frente a los hombres que están bajo mi voluntad, bajo mi cuidado, los que están clamando a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Muy bien, entonces estas personas selladas iban a quedar preservadas de destrucción y marcadas para recompensa. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos dan gracias a Dios de tener el sello del Espíritu Santo? Porque el sello del Espíritu Santo habla de emblema de propiedad y seguridad. Dice Dios, estos tienen mi señal. Mire, el que ha sido sellado por Dios no le teme al sello de la bestia. ¿Cuántos andan por ahí asustados del sello de la bestia? El sello de la bestia. No. Ya nosotros tenemos dueño. Ya nosotros tenemos dueño. Alabado sea el Señor. Pero siga estudiando conmigo la palabra. Muy bien. Entonces, también significa la impresión de un sello o timbre. Número uno, literal, en un sentido literal. Un sello, por ejemplo, sobre un libro o rollo, combinado con las ideas de seguridad y destino. Pero si lo vemos metafóricamente, también se habla de una señal, por ejemplo, de la circuncisión, como una autenticación de la justicia, de la fe de Abraham, y como un testimonio externo del pacto establecido por Dios con él. De manera que, por ejemplo, los rabinos, ellos llamaban a la circuncisión el sello de Abraham. El sello. Para ellos, los que estaban circuncidados tenían el sello, porque esa es una forma de verlo metafóricamente, el sello de Abraham. En 1 Corintios 9:2 habla de los convertidos como un sello o autenticación del apostolado de Pablo. Pero hay un pasaje que quiero leer con ustedes para que veamos también esa palabra en 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19, ustedes lo conocen. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, este emblema, este timbre, esta marca. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces ustedes ven, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello.
Conoce el Señor a los que son suyos, indicándose con ello propiedad. Son míos. Autenticación, seguridad y destino. Esa es la idea de la palabra. Son de mi propiedad, son autenticados, hay seguridad y hay destino. Entonces, mis hermanos, escúchenme aquí. Sellados con el Espíritu Santo. Esto significa que cada verdadero creyente recibe al Espíritu de Dios como señal de que pertenece a Dios. Diga amén. Y de que será guardado a salvo por Dios hasta el momento en que reciba su cuerpo glorificado. Ya ahí estoy interpretando. O sea, de acuerdo al estudio de esa palabra, la conclusión es que sellados con el Espíritu significa que cada verdadero creyente recibe el Espíritu de Dios como señal de que pertenece a Dios y de que será guardado a salvo por Dios hasta el momento en que reciba su cuerpo glorificado. ¿Se da cuenta? Yo voy a repetir porque aquí está el punto del mensaje. ¿Qué significa ser sellado por el Espíritu Santo? Todos los de Dios tienen el sello del Espíritu Santo. Todo lo que a Dios le pertenece le pone un sello. Estos son míos. Estos son de mi propiedad. ¿Se da cuenta usted? ¿Se recuerda la instrucción que Dios le dio a Israel también? Cuando los iba a sacar con mano fuerte y poderosa de Egipto. Ya en esa última prueba, Dios dijo: pongan una señal en las puertas, en las ventanas, pongan una señal y serán guardados, serán preservados. ¿Quién vive ahí? Uno que le pertenece a Dios. Eso es lo que significa el ser sellado con el Espíritu Santo. Pertenencia, propiedad privada. Y vamos a seguir viendo eso. Entonces significa que cada verdadero creyente recibe el Espíritu de Dios como señal de que pertenece a Dios y de que será guardado a salvo por Dios hasta el momento en que reciba su cuerpo glorificado. Así como en cuestiones legales, un sello indica propiedad y seguridad, igual en los asuntos divinos. Entonces, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos marca como propiedad de Dios. ¿Qué yo dije? El Espíritu Santo que habita en nosotros nos marca como propiedad de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El que sigue, vean lo que dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿De quién es usted? ¿De quién es usted? O sea, si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, usted ya no le pertenece a nadie más que a Dios. Ya no se pertenece a sí mismo. Ya usted no es suyo. ¿O estoy leyendo mal? Pongo ante vuestros ojos el pasaje: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso les estoy diciendo, amados, que el Espíritu que habita en nosotros nos marca como propiedad de Dios. Entonces usted no es suyo. Usted le pertenece a Dios. Y si usted se cree suyo, es porque no le pertenece a Dios, porque no tiene parte con Dios. Pero los que tienen parte con Dios tienen el sello de Dios, tienen la marca de Dios. Estos no temen
a ninguna otra marca, porque ya fuimos marcados. Ya fuimos. Y si nos marcaron, nos pusieron un destino. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y si nos marcaron, nos pusieron un destino, porque de eso habla esa palabra. Habla de destino. En otras palabras, vamos a ser preservados, guardados. El Señor nos va a llevar a puerto seguro, porque somos del Señor. No somos de nosotros mismos, somos del Señor. ¿Qué es el Espíritu Santo? Un sello. ¿Qué es el Espíritu Santo? Un sello. Es un sello. ¿De qué habla? De que pertenezco a Dios, porque Él me selló. Eso es lo que le está diciendo Pablo a las iglesias en Éfeso. Hay un emblema. Ustedes no son de ustedes mismos, ustedes son del Señor. El Señor los compró. Aleluya. Así que el Espíritu que habita en nosotros nos marca como propiedad de Dios. Perdón que yo repita, pero yo creo en que la repetición es la madre de todas las enseñanzas, y por eso repito, para que usted escuche con claridad. Ahora, el Espíritu que habita en nosotros también garantiza nuestra preservación hasta el día de la redención. Hasta el día de la redención. Y aquí voy a leer Efesios 4:30. Efesios 4:30, por favor. Dice: y no, vean aquí, hermanos, esto es fundamental. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, ¿qué dice? Fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, cuando alguien quiera venir y comprarte, tú tienes que decir: perdóname, pero yo tengo dueño. Ve a hablar con mi dueño. Yo fui sellado. Y el sello habla de que le pertenezco a mi Padre. Yo tengo un Padre. Yo tengo un amo. Uno que me compró a precio de sangre. ¿Se da cuenta lo que quiso entonces decir el apóstol Pablo cuando dijo sellados con el Espíritu Santo? Un emblema, una marca, un sello de propiedad. Y aquí dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que, como yo no soy mío, yo tengo que tener una estrecha comunicación con mi dueño, porque yo no me mando solito. Aleluya. Yo no puedo decidir por mí mismo, porque yo no soy mi dueño. Si yo fuera el dueño decide. O el dueño anda preguntándole a otros qué hacer con lo suyo. El dueño sabe que es suyo y decide de lo suyo. Y como usted no es suyo, entonces no decida de algo que no es suyo. Por eso es que el Señor viene y se detiene y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Diga: yo no soy mío. Yo doy gracias a Dios de pertenecer a Dios, porque si no perteneciera a Dios, perteneciera al diablo. Y yo prefiero pertenecer a Dios, porque los años que pertenecía al diablo me fue muy mal. Y me di cuenta que el diablo paga mal, porque el diablo paga matando, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de este dueño al que le pertenezco ahora es vida eterna. ¿Entiende? Por el Espíritu, hermano mío. No se me distraiga, por favor. No se me distraiga, porque es palabra de Dios. No soy mío, tengo dueño. Y como tengo dueño, no puedo decidir por él. Debo tener una estrecha comunicación con él.
Porque si yo decido, voy a caer en el error de contrictar al Espíritu Santo. ¿Saben ustedes cuál es el pecado de la iglesia hoy? Contrictar al Espíritu Santo. El pecado de Israel fue rechazar al Mesías. El pecado de la iglesia hoy es contrictar al Espíritu Santo. Porque nos creemos dueños, andamos separados, andamos distantes y creemos que Dios no está ahí en el asunto. Pero Dios puso un sello, una marca, y Dios pelea por los suyos. Yo le leí el texto, querido, que dice: conoce el Señor a los que son suyos, a los que son suyos. Y yo le mostré a ustedes que Él los compró. Lo vimos, mis hermanos. En 1 Corintios 6 nos compró. Ya mi cuerpo no es mío. Otra vez voy a regresar a 1 Corintios 6, versos 19 y 20. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos un dueño, tenemos un amo que nos selló. Y volvemos otra vez a Efesios 4:30, porque ya les dije que el Espíritu que habita en nosotros nos marca como propiedad de Dios y garantiza nuestra preservación hasta el día de la redención, que eso es lo que dice: con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es fiel? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no abandona la obra de sus manos? ¿Cuántos de ustedes saben que lo que Dios comienza, Él lo termina? Dios no es como yo. Dios no es como usted, que nosotros muchas veces iniciamos cosas y no las terminamos. Dios lo que inicia, lo termina. Y no lo digo yo, hay evidencia absoluta de que todo cuanto Dios inicia, lo termina. De que lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Porque a Dios, ¿quién lo puede detener? Nosotros lo vimos en estos días atrás cuando el pastor Hugo nos compartió el mensaje. Dios todo cuanto quiere lo hace. Y punto. Él es Dios. Yo no compré a Dios, Él me compró a mí. Yo no soy el amo de Dios, Él es mi amo. Yo, ¿qué es lo que soy? Un favorecido, un bendecido, porque que Dios me comprara. ¿Entiende lo que significa ser sellado con el Espíritu Santo? Si nosotros entendiéramos esto, no iríamos a muchos lugares donde Dios dice: yo no estoy de acuerdo que tú vayas. No haríamos muchas cosas, oye bien, que no honra, que no glorifica al Padre. Si entendiéramos que no somos dueños de nada, que tenemos dueño de todo. Aleluya. Que tenemos dueño de todo. Pero el pasaje de Efesios 4, en el verso 30, lo que nos muestra es la garantía, la seguridad de que Él no nos va a dejar. ¿Sabe por qué Dios no nos va a dejar? Porque Él ya nos selló. Él ya, oye, escucha, abre en el nombre de Jesús el entendimiento. Por favor, mira, Dios no te va a dejar. Porque ya Dios, oye bien, te marcó. A ver, Dios hizo un trato en la eternidad. Y en ese trato Dios ya dio lo que iba a dar. Ya Él dio el anticipo. Ya Él dio la señal. Ya Él dijo: es un trato hecho. Y para que veas que está tan hecho, aquí está mi adelanto.
¿Qué me vas a adelantar? El Espíritu Santo. Ay, ay, ay. El Espíritu Santo es mi adelanto. Ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender. Porque aquí hay otra palabra que yo quiero estudiar con ustedes. Y para esto volvemos a los pasajes principales. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ya lo expliqué, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ya lo expliqué, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, estoy explicándolo, y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora voy a estudiar con ustedes la palabra arras, pero yo necesito que no pierdan de vista. Otra vez el verso 13, por favor. Esa parte final, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿El Espíritu Santo qué es? Las arras de nuestra herencia. ¿Qué es el Espíritu Santo? Para entender eso, tenemos que ver esa palabra arras, del griego arrabón, de un origen hebreo que significa promesa. Significa promesa. En otras palabras, la idea de esa palabra es esta: es parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. Escuchen, si no escucha esta parte, se pierde la revelación, el entendimiento. El verso 13, yo no es que estoy jugando con los hermanos allá arriba, es que yo lo necesito. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras de nuestra herencia. Y ya estamos viendo la palabra arrabón, que significa, o sea, la idea es parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. O sea que el Espíritu Santo es la garantía. El Espíritu Santo es la garantía. Mis hermanos, sigo estudiando esta palabra porque es muy importante. Arrabón, originalmente prenda en dinero depositado por el comprador y que se perdía si la compra no se efectuaba. Fue probablemente una palabra fenicia introducida en Grecia. En su uso general vino a denotar, escuchen, una prenda del tipo que fuera. Ahora, en el Nuevo Testamento se usa solo de aquello que Dios asegura a los creyentes. Por eso yo ya les dije que los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido asegurados para Dios. Que yo dije, hermano mío, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido asegurados para Dios. ¿Por qué? Aquí estamos viendo que el Espíritu Santo vino a ser un anticipo de la negociación. Un anticipo. Entonces, en el Nuevo Testamento se usa solo de aquello que Dios asegura a los creyentes. Se dice del Espíritu Santo como la prenda divina de toda su futura bendición. El Espíritu Santo es la prenda divina que garantiza lo que dice ahí, mire, que es las arras, el anticipo, el pacto, parte del trato, lo que Dios pagó de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Por eso es que el Señor volverá. Él no nos ha dejado, Él volverá por nosotros. Él tomará lo suyo, alabado sea el Señor. Él tomará lo suyo, mi querido. Segunda de Corintios 1:22. Proyecte por favor Segunda de Corintios 1:22. Vean lo que dice en Reina Valera. El cual también nos ha sellado. Ya tú estás sellado. No le tenga temor al sello de la bestia. El que te selló no fue la bestia, fue el santo. Aleluya. Aleluya.
el cual también nos ha sellado, escuche, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nueva traducción viviente. Vean lo que dice. Y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones, escuche, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora, Cristian, 2 Corintios 5:5 en la Reina Valera. Dios, vamos a ver, Reina Valera dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Traducción, nueva traducción viviente. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Como garantía. Dios no te va a fallar. A los que Dios selló con el Espíritu Santo, Él dice, son míos y yo les aseguro que yo volveré. Y yo les aseguro que mi galardón conmigo. Por eso es que la Biblia por todo lado habla de que el Señor viene y los galardones. El Señor viene y los galardones. Dios no tiene por qué darnos galardones, pero el tema es que la esencia misma de Dios es honrar. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios venga a darnos galardones? Si es suficiente con estar eternamente con Él. Pero Dios dice, para mí no es suficiente porque es mi esencia, honrar, dar. Yo siempre me he dado, dice Dios, siempre me he entregado. Es decir, Dios no tiene que obligarse, eso es parte de lo que es Él. Dios no tiene que luchar en que te honro o no te honro, te doy los galardones o no te los doy. No. Esa es su esencia. Entonces, se dice del Espíritu Santo como la prenda divina de toda su futura bendición. En Efesios 1:14, que es el texto que tenemos estudiando, en particular de su herencia eterna. Y les voy a dar un detalle. Mis hermanos, en el griego moderno, arrabona es el anillo de compromiso. Arrabona, en el griego moderno, es el anillo de compromiso. Es decir, el Espíritu Santo es la garantía de que se cumplirán todas las promesas de Dios al creyente. Es que Dios siempre dio lo mejor. Primero dio a su Hijo para salvarnos. Amén. Para salvarnos. Y ya salvados, dice, para que no se me pierdan, los sello. Estos son míos. Estos son los míos. Y Dios puso el sello, el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Pero Dios dice que es las arras, que es la garantía. Todo el que tiene el Espíritu Santo tiene la garantía de todas las bendiciones de Dios. Por eso, mi hermano, escucha y mira para acá. Recuerden que hoy estoy compartiendo con ustedes el primer mensaje de esta carta. Pero tengo una orden de Dios, una instrucción de compartir una serie de mensajes. Entonces ustedes me van, las personas que vienen miércoles y domingo me van a ver a mí yendo y viniendo. No necesariamente voy en orden, voy conforme el orden del Señor. Yo sé que tengo que regresar, estoy en el 13 y el 14 hoy, pero sé que tengo que regresar y después tengo que volver. Pero hoy Dios ha querido comenzar este mensaje hablándonos, amados, de que nosotros tenemos la garantía de todas las bendiciones de Dios. Por eso lo que tú tengas en esta vida, eso es
temporal. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y después habla de añadiduras. Pero aún todas las añadiduras que Dios nos dé en esta vida son temporales. Un día ya no van a estar. O sea, Dios te puede añadir un vehículo, pero ese vehículo un día ya no lo vas a necesitar. Te puede dar una casa, es decir, te puede dar lo que quiera, la añadidura que Él considere. Pero esas añadiduras son temporales. Lo que realmente importa es lo que es eterno. Solo comparen la vida eterna con la vida temporal. La vida temporal pueden ser ¿cuánto? Bíblicamente 70 años. Perdónenme si alguien tiene un poquito más. Bíblicamente 70 años. Y los más robustos 80. Y ya uno con 80 ya tiene dolores de todo. Ya con 80 y con dolores de todo, casi es mejor decir: Señor, déjame descansar ya. No sé por qué la gente se aferra tanto a esta vida. Aferrarse a esta vida es no entender. Ahora, yo conozco gente que Dios le da 90, 95. Eso ya es una gracia, pero a la santa potencia. Pero la verdad que llegar a 90 y 95 con artritis y colitis y cabecitis no tiene sentido. No tiene sentido. Pero recuerden esta verdad: mientras haya propósito de Dios, somos inmortales. Pero entiendan esto, amados, entiendan esto. Comparen la vida temporal con la vida eterna. La temporal 70, 80, 90. Pero la eterna, ¿cuántos años son la vida eterna? ¿Alguien tiene una inteligencia que me pueda decir cuántos años son la vida eterna? No nos da, ¿verdad? No nos da la vida eterna. O sea, la misma palabra, eterna. No es un asunto de años, es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque Dios es eterno. Y Él dijo que íbamos a estar con Él para siempre. Entonces, ¿por qué ponerse uno tan? No, definamos los asuntos eternos. Entienda hoy que porque el mensaje busca lo siguiente: tú le perteneces al Señor, porque Él te compró dando a Jesús. Recuerden que Jesús primero vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que se perdió primero fue el reino de Dios en este planeta. Y después, al perderse el reino de Dios en el planeta, se perdió el hombre. Entonces Jesús vino a recuperar el reino, y recuperando el reino recupera al hombre, a devolverle al hombre lo que perdió, pero primero devolverle a Dios lo que Dios perdió. O sea, pero vean ustedes que Dios dio al Hijo para eso. Lo dio. Y una vez que el Hijo dijo consumado es, que dijo: Padre, hecho está, he acabado la obra, todo vuelve al diseño original. Eso es lo que estaba diciendo. Ahora es cuestión de tiempo. La obra de Jesús es una obra tan poderosa que todavía se está materializando. Conforme pasen los años se está materializando. Ya nosotros no podemos ser sorprendidos por noticias, y que un huracán, y que un terremoto, y que guerras, y que esto y lo eso, mi hermano, el que conoce la Biblia, el que ha leído la Biblia, sabe que todo eso tiene que pasar. Por eso yo no sé de qué paz hablan algunos. ¡Ay, que venga la paz! ¿Qué paz? La verdadera paz se llama Cristo. El verdadero reposo se llama Cristo. Que venga esta paz, que venga ese reposo. Pero no me hablen, porque la paz que piden algunos que no conocen nada, lo que están pidiendo es ecumenismo. Que eso significa una paz entre todo el mundo, pero Dios fuera de la ecuación. La paz del hombre, esa es la paz del mundo. Dios ha querido hoy comenzar esta serie de temas hablándote a ti y a mí, querido hermano.
de que Él nos ha sellado. Entonces, Alejandro, si tú eres cristiano, tú no eres tuyo, tú eres de Cristo. Y como eso es tan así, Dios dijo, me voy a meter dentro de ti con mi espíritu. Y no vayas a contrictarme, porque yo estoy en ti. Y no te olvides que tu cuerpo, tu espíritu, todo es mío. Dios hoy está diciendo, déjame a mí, déjame a mí. No te olvides que yo soy el dueño. Pero a la vez nos está diciendo, ustedes tienen una garantía. Yo les di la garantía. ¿Cuál es la garantía? Que yo estoy dentro de ustedes en el espíritu. Yo ya estoy en ustedes. Y como yo no me puedo perder, ustedes tampoco se perderán, porque ustedes son míos. Sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas hermosas Dios no nos está diciendo? Pero Dios también quiere hoy por el Espíritu lo siguiente: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Tú estás de acuerdo, Señor, que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo diga esto? ¿Tú quieres que yo haga esto? Hay muchos de nosotros que hemos vivido el cristianismo como que si nosotros fuéramos de nosotros. Perdónenme en el juego de palabras, pero nosotros no somos de nosotros. Nosotros somos de aquel que nos selló. En último análisis, en ti hay un sello que dice, voy a decir así, tomando a Brian como ejemplo: Brian Piedra, propiedad del Señor Jesucristo. Propiedad del Señor Jesucristo. Pero dice más. Si tú buscas, hay unas letritas que dice plena garantía de todas las bendiciones de Dios tiene esta propiedad. El que entiende, entienda. Tú eres propiedad de Dios. Y eso significa que ya Dios te selló para darte todas sus bendiciones. Sus bendiciones. No es solo estar con Él. Oye bien, es tener la vida de Él. Es caminar con Él. Es andar con Él. Es vivir con Él. Es servirle a Él. Es honrarlo a Él. No contristéis al Espíritu Santo. Ahora usted se da cuenta que con usted camina Dios. Cuando tú vas al trabajo, Dios va contigo. Cuando vas a la universidad, al colegio, Dios va contigo. No contristéis al Espíritu. El que entiende esto, a partir de hoy, debe vivir agradando al Espíritu, no contrictando, agradando. Quiera Dios, querido, tú lo entiendas. El Señor hoy ha querido hablar a tu vida, hablar a tu corazón. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Si tienes parte con Dios, eres propiedad de Dios. Y tienes las arras del Espíritu. Es decir, la garantía de que todo lo de Dios a ti te pertenece. Eres propiedad de Dios, eres bendito de Dios, y las bendiciones de Dios te alcanzarán porque tienes las arras,
el anticipo, la garantía. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.